Era una mañana en la que la ciudad parecía contener el aliento, rumores de guerra, mercados silenciosos y familias que miraban al horizonte con miedo. Pero en medio de ese paisaje de incertidumbre, un joven sacerdote llamado Isaías percibió algo diferente, un llamado que nadie más escuchaba, un mensaje que podría cambiar la historia para siempre. Si quieres descubrir cada detalle de esta revelación y sentir cada emoción de su misión, dale like al vídeo y suscríbete al canal para no perder ninguna historia bíblica que inspira y transforma. Este vídeo está pensado para que puedas escucharlo mientras haces tus tareas, trabajas o descansas, dejando que la palabra de Dios hable a tu corazón en cualquier momento del día. Ahora vamos al vídeo. Isaías había crecido entre oraciones y pergaminos, en un templo donde la liturgia marcaba el ritmo de la vida. Sin embargo, la ciudad cambiaba, la corrupción se filtraba entre los muros sagrados, los líderes se preocupaban más por su prestigio que por la justicia, y el pueblo olía a cansancio. Una tarde, cuando el viento golpeaba con fuerza las puertas del templo y el polvo danzaba como presagio, su amigo Jeremías irrumpió con noticias que helaron el ambiente. Los asirios marchaban, y con la muerte del rey Usías el reino se tambaleaba. La voz de Isaías no tembló, en su interior algo se encendió, alguien debía hablar. No fue una decisión teatral. Fue un peso que le cayó en el pecho y una convicción que le abrió los ojos. Entró en el santuario para orar, y lo que allí sucedió no fue una visión sencilla, sino una experiencia que desbordó los límites de lo humano. Una luz más brillante que el sol atravesó el velo sagrado, una presencia majestuosa ocupó el lugar donde solo antes había incienso y silencios. Isaías cayó de rodillas, consciente de su fragilidad. La alabanza de seres celestiales, Santo, 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 llenó el templo como un trueno sereno. El profeta se supo indigno, un hombre de labios impuros en medio de un pueblo de labios igualmente ásperos. La vergüenza lo embargó. Y sin embargo, en ese abismo de culpa y asombro, un gesto de misericordia lo tocó. Un serafín tomó un carbón encendido del altar y lo posó en sus labios. El dolor fue real, pero también la purificación. Su culpa quedó borrada, su pecado, perdonado. Y entonces la pregunta que toda profecía trae resonó con fuerza: ¿a quién enviaré? ¿Quién se molestará en responder? Isaías, temblando y llano él mismo, dijo con la voz que brotaba de lo más profundo: heme aquí, envíame a mí. No fue un instante de gloria. Fue el inicio de un camino que lo haría pagar un precio enorme: rechazo, soledad, burlas, padecimiento. Pero también fue el nacimiento de una misión que habría de transformar siglos. Desde ese momento comenzó a escuchar palabras que estremecían, juicios anunciados y promesas de restauración entrelazadas como hilos de una misma tela. Le fue dicho que hablaría con contundencia, como martillos que rompen rocas, y que la mayoría cerraría el oído, que vería ciudades desoladas, y sin embargo, que un remanente quedaría y de ese tronco quemado brotaría nueva vida. El panorama era doble: el castigo por la infidelidad, y más allá del desastre, la semilla de la redención. Cuando salió al aire libre, Isaías notó que la rutina continuaba impasible: comerciantes, mujeres con cestas, niños que corrían. Nadie parecía sospechar que el templo había sido el escenario de una revelación que atravesaba el tiempo. Con voz firme se plantó en las plazas y proclamó lo que había visto: advertencias severas y la promesa de una señal sorprendente. Dijo palabras que al principio sonaron absurdas a muchos: una virgen concebirá y dará a luz un hijo llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Imagina la escena: rostros incrédulos, susurros que se vuelven burlas, líderes que fruncen el ceño. ¿Cómo creer en una promesa tan inverosímil en medio de tan cruda realidad? Isaías no fue escuchado por la mayoría. Lo llamaron loco, lo ridiculizaron. Y las palabras duras no tardaron en llegar: hablarás, pero no te creerán; profetizarás, pero cerrarán sus oídos. La dureza del mensaje pesó en su alma como una carga. Su propia familia y amigos comenzaron a distanciarse. Su primo le pidió silencio porque la reputación de todos estaba en juego. Todavía así, Isaías mantuvo la convicción: su palabra no era un capricho humano,
sino el eco de una voz divina que no retorna vacía. A lo largo de días y semanas, la situación empeoró alrededor, noticias de derrotas, hambre que carcomía aldeas, alianzas políticas que fracasaban. La guerra y la injusticia confirmaban la severidad de sus anuncios. En medio del llanto colectivo, Isaías continuó predicando, advertencias sobre la destrucción, pero también profecías sobre la llegada de luz para quienes viven en tinieblas. Fue un contraste, la inminencia del juicio y la promesa de consuelo futuro. En público proclamó que el pueblo que andaba en sombras vería una gran luz, y que a pesar del clamor y de la incredulidad, la esperanza no sería extinguida. Entonces surgió una visión que lo desestabilizó completamente. No era una promesa política ni una señal militar, era la imagen de un siervo. Un hombre humilde, cargado de dolor, que cargaría el sufrimiento del pueblo. Isaías vio al siervo despreciado, golpeado, silenciado, vio su espalda lacerada por azotes, su cuerpo quebrantado, y además vio que esa muerte era conforme a un propósito que redimiría a otros. En el templo, en la soledad de la noche, escribió con manos temblorosas lo que sus ojos habían presenciado. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, por sus llagas fuimos nosotros curados. Aquellas frases no eran solo poética metáfora. En la visión, Isaías vio detalles tan precisos que le resultaron incomprensibles para su tiempo. Esa revelación causó en él angustia y fascinación a la vez. ¿Por qué un Dios que muestra juicio elegiría a un inocente para cargar el castigo? ¿Por qué la salvación pasaría por el sufrimiento de un siervo que acepta el oprobio sin defenderse? Isaías lo experimentó como un misterio doloroso, el amor que se entrega no mediante triunfo inmediato, sino mediante sacrificio. En su interior nació una pregunta que lo atormentó: ¿cómo podría el pueblo reconocer a aquel siervo si su camino sería desprecio y cruz? Las escenas que vino a registrar fueron duras, burlas, golpes, escupitajos, un final de aparente derrota. Pero Isaías, en la misma visión, vio también algo que desafiaba la lógica humana: vida después de la muerte, satisfacción del siervo tras la aflicción, el fruto de su sacrificio. Vio una tumba preparada, y al mismo tiempo, la promesa de que de esa aparente derrota surgiría una renovación. Esa doble imagen, dolor y victoria, humillación y glorificación, le reveló que la historia humana no estaba cerrada en sus tragedias, sino que había un designio de redención que atravesaba tiempo y muerte. Con el corazón encogido y la pluma manchada por las lágrimas, Isaías escribió palabras que serían leídas por generaciones, pronunciamientos de juicio y cánticos de esperanza, desolación y promesas de restauración. Habló de un siervo que se entregaría, de un Emmanuel que sería Dios con nosotros, de la llegada de un príncipe de paz que traería gobierno justo sobre los hombros de un niño. Y aunque muchos lo despreciaron, algunos oídos se abrieron, algunos corazones, al menos, comprendieron que detrás de los anuncios de desastre había una luz que no se extinguiría. Aquí conviene detenernos un momento y extraer lecciones que trascienden la historia antigua y nos hablan hoy. Primero, la fidelidad tiene precio. Isaías nos enseña que obedecer un llamado justo puede implicar rechazo social, pérdidas y soledad. No es un camino cómodo, pero sí transformador. Segundo, el sufrimiento a veces tiene un propósito que excede nuestra comprensión inmediata. La historia del siervo muestra que el dolor puede ser el canal de la curación para otros, una idea que escapa a la lógica del poder humano, pero que atraviesa la ética divina. Tercero, la esperanza se mantiene aún cuando los signos externos parecen contradecirla. En medio del juicio y la devastación, una semilla permanece, de lo que parece quemado, puede brotar vida nueva. Estas tres lecciones no contradicen la historia, la iluminan. Volvamos al relato. Mientras las ciudades vacilaban, Isaías también recibió visiones de restauración. Vio campos florecer donde antes había desierto, vio niños jugando y familias reconstruyendo. Vio un pueblo que, tras atravesar la noche oscura, repentinamente despertaba a la aurora de la justicia y la paz. Sintió que su misión tenía ambas caras, anunciar la ruptura y también la promesa. Debía preparar a la gente para la corrección y al mismo tiempo, sostener la esperanza. Con el tiempo,
Isaías comprendió algo que iba más allá de su época. Su libro no era solo un escrito para su generación. Era un puente entre la promesa antigua y la plenitud futura. Por eso sus palabras reverberaron tanto en el país de los evangelios. Describían un plan cuya culminación estaría siglos adelante, en la persona del Mesías que sufriría, moriría y resucitaría, y que, por ese mismo acto, abriría un camino de reconciliación entre Dios y la humanidad. Al cerrar sus páginas cada noche, Isaías experimentó la mezcla de agotamiento y serenidad propia de quien ya no escribe por vanidad sino por obediencia. Sabía que muchos lo despreciarían y que algunas profecías tardarían generaciones en comprenderse del todo. Sin embargo, también sabía que la voz divina no falla. En sus últimos escritos plasmó la certeza de algo más grande, la promesa de una restauración que abarca naciones y tiempos. Esta historia nos plantea preguntas que nos afectan ahora. ¿Estamos dispuestos a sostener verdades impopulares cuando la justicia lo exige? ¿Podemos ver en el sufrimiento de los demás una llamada a la compasión que transforme nuestro actuar? ¿Creemos que, incluso en la oscuridad actual, hay una semilla de esperanza destinada a crecer? Isaías nos desafía a responder con coraje y con fidelidad. Antes de concluir esta travesía narrativa, quiero subrayar una última moraleja práctica. La llamada de Dios no siempre coincide con la lógica del éxito inmediato. A veces implica caminar contra la corriente, anunciar realidades difíciles y sostener promesas que solo la fe alcanza a ver. Pero esa fidelidad produce frutos que superan la medida humana, transforma individuos, comunidades y a la larga, la historia entera. Isaías fue, en sus días, un hombre con dudas, con lágrimas y con una voz que muchos rechazaron. Hoy lo reconocemos como portador de palabras que atravesaron siglos, advertencia y consuelo mezclados, juicio y esperanza tejidos en una misma profecía. Su testimonio nos invita a mirar más allá del ruido del momento y a confiar en que la palabra de Dios tiene un propósito de largo alcance. Si esta narración te ha hecho reflexionar, tómala como invitación, mira tu propia vida con honestidad. Acepta los llamados que exigen valentía y permite que las lecciones del profeta moldeen tu forma de servir. No todo será claro ahora, pero hay promesas que, con el tiempo, revelan su sentido pleno.